Madre mía, el salseo turco no para. Y esta vez, el que ha soltado una bomba ha sido nada más y nada menos que el padre de Hande Erçel. Kerem Bürsin. Pues sí, ha respondido. Y lo que ha dicho, prepárense, porque nadie se lo esperaba. A ver, todos sabemos que la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino. Pasaron de ser compañeros de serie a una pareja de ensueño, y luego, ¡boom! Separación. Y desde entonces, pues lo típico, ¿no? Que si se ven, que si no se ven, que si hay segundas partes, el típico misterio que nos encanta seguir. Pero ahora el padre de Hande, un señor que hasta ahora se había mantenido en un segundo plano, ha entrado en escena. Imagínense la escena, de repente el papá de la protagonista de Senkal Kapm sale a la luz y zas, declara algo sobre Kerem. Y no una declaración cualquiera, no. Algo que ha dejado a medio Estambul con la boca abierta. ¿Qué ha dicho? Pues al parecer, el señor Erçel ha sido súper directo. Ha dicho que Kerem Bürsin es un buen hombre. Ahí lo dejamos. Un buen hombre. Para ser honestos, yo esperaba que dijera algo como un chico que hizo feliz a mi hija, o alguien que se portó bien. Pero buen hombre, eso suena a que a pesar de la ruptura, hay un respeto por parte de la familia. Ahora, piensen conmigo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el padre de Hande decide hablar justo en este momento? Porque hasta ahora, él siempre ha sido muy discreto, ¿verdad? Su vida era su vida, y la de Hande era la de Hande. Pero de repente se convierte en un portavoz no oficial de la opinión familiar sobre el ex de su hija. Y lo hace diciendo algo tan positivo. Esto me hace sospechar que quizás, solo quizás, hay una puerta que sigue abierta. O al menos una puerta que no está cerrada a cal y canto. Para ser sinceros, muchos pensábamos que la ruptura era por algo más fuerte, ¿no? Que había habido un desencuentro serio. Pero si el padre de Hande habla así, después de todo, parece que la cosa no fue tan grave como para que queden rencores eternos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que quizá, el tiempo lo cura todo. Y las familias a veces son más pragmáticas que nosotros los fans. Ven que los dos actores se siguen respetando, que quizá hay alguna amistad, y el padre dice, pues mira, si es buena persona, ¿por qué no decirlo? Pero claro, esto abre mil debates. ¿Está el padre intentando mandar un mensaje a Kerem? ¿O es un mensaje para Hande para que vea que la familia apoya una posible reconciliación? Oigan, que yo creo que hasta para Kerem ha sido una sorpresa. Imagínense él pensando que la familia de Hande le tiene cruzado, y de repente sale el padre a defenderlo públicamente. Eso es un punto a favor brutal. Porque no olvidemos que la sombra de la relación entre Kerem y Hande siempre está ahí. Cada vez que suben una foto parecida, que coinciden en algún evento, que se dan un like, nos ilusionamos. Y ahora, con el padre hablando, esa ilusión se dispara. Muchos dicen que es solo una estrategia para mantener el interés mediático, y sí, nunca se sabe en este mundillo. Pero decir que alguien es un buen hombre cuando ha sido tu yerno, y además públicamente, eso va un poquito más allá de un simple like. Yo, la verdad, estoy intrigada. Porque esto cambia un poco la narrativa de la ruptura. Ya no suena a drama absoluto, sino más bien a una separación amistosa que el tiempo ha suavizado. Y si Kerem ha respondido de alguna manera, eso es lo que todos queremos saber. ¿Qué ha dicho él? ¿Se ha limitado a agradecer, o ha ido un paso más allá? Porque si él también ha tenido palabras amables para el padre de Hande, entonces, chicos, esto huele a reconciliación. A ver, no nos adelantemos. Pero que el padre de Hande Erçel salga a decir algo así de Kerem Bürsin, eso es un movimiento maestro. Es como un guiño, ¿no? Un, oye, que aquí también te queremos. Y eso en el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, es oro puro. Yo apuesto a que Kerem debe estar encantado con esta declaración. ¿Quién no lo estaría? Así que, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para la relación entre Kerem y Hande? ¿Es esto el principio del fin de su separación, o solo una muestra de que se llevan bien? ¿Ustedes qué pensáis de esta declaración tan inesperada del padre de Hande?